Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta charla. Vamos a conocer aquí un poco más de cerca del mundo de los videojuegos y cómo se pueden diseñar para que exista una experiencia de usuario agradable. Bueno, primeramente, antes que nada, agradecer muchísimo a los organizadores del evento por la invitación. Es un honor estar aquí. Con todo gusto vamos a empezar con esta reunión. Bueno, primeramente, antes de hablar de lleno sobre el lenguaje de los videojuegos, vamos a empezar por definir un poco sobre qué es la experiencia de usuario. La experiencia de usuario o UX, por sus siglas en inglés User Experience, es el proceso que siguen los equipos de diseño para crear productos que provean una experiencia relevante y significativa para los usuarios. Según algunos de los autores pioneros en esta área, Don Norman y Jacob Nielsen, la experiencia de usuario engloba todos los aspectos de la interacción del usuario final con los productos y servicios de una compañía. Esto involucra el diseño del proceso entero de adquisición e integración del producto, incluyendo aspectos como el diseño visual, la usabilidad, la función, ventas, etc. Centrando estas definiciones a los videojuegos, la experiencia de usuario refiere cómo los jugadores usan un juego tomando en cuenta tanto sus expectativas funcionales como las emocionales. Es decir, ¿qué siente una persona al jugar un videojuego? Para delimitar un poco más lo que abarca la experiencia de usuario, tomemos por ejemplo la siguiente pirámide, inspirada en la investigación psicológica de Abraham Maslow en los años 40 sobre la jerarquía de las necesidades. Según esta pirámide que podemos ver en pantalla, se deben de cumplir ciertos criterios tanto subjetivos como objetivos para establecer una UX agradable. Del lado de las características objetivas, que están más atadas al producto, son que sea funcional, que sea confiable y que sea usable. Aplicando esto a videojuegos, el que sea funcional significa que el propósito para el cual fue diseñado se cumpla, es decir, que sus características funcionales sean las óptimas, como por ejemplo, que sus controles funcionen correctamente, que los menús sean visibles en todas las resoluciones, que el juego no tenga ningún tipo de error ni crasheos, etc. Subiendo a la siguiente capa, que un producto sea confiable significa que esté disponible con información actualizada y correcta. En videojuegos, esto puede verse mayormente reflejado en juegos en línea, los cuales deben de estar disponibles a todas horas, sin problemas en los servidores y sin desconexiones en las sesiones de juego. Finalmente, la usabilidad refiere que el juego sea fácil de usar, que los usuarios no se pierdan y entiendan de forma simple las funciones disponibles dentro del juego. Un juego usable es aquel que básicamente puede jugarse sin dificultades, en el cual todas sus mecánicas de juego tienen una función y tienen un fin. El juego puede terminarse sin atascos, todos los lugares y funciones son accesibles y muestra la suficiente información para que los jugadores novatos o jugadores que nunca hayan jugado el juego puedan entenderlo sin mayor problema. Hasta aquí se cumplen las prácticas básicas de experiencia de usuario dentro de los videojuegos. Los siguientes tres niveles son las características subjetivas, las cuales no se basan como tal en conceptos técnicos, pero sí se ayudan un poco de ellos. Es aquí donde las experiencias comienzan a tener un mayor sentido. Cabe destacar que, en su mayoría, la experiencia de usuario en los videojuegos cobra más relevancia a partir de las experiencias subjetivas, lo que para algunos jugadores sea un juego excepcional, para otros no lo será. Es probablemente aquí una de las razones por las cuales existen tantos juegos similares, pero no idénticos. Todas nuestras interacciones y vivencias con productos y servicios se transforman en experiencias, las cuales pueden ser agradables o displacenteras. Cabe destacar que cada medio artístico tiene una forma diferente de comunicación para formar experiencias, es decir, cada medio tiene un lenguaje único. El lenguaje de la música usa los sonidos para crear experiencias, el arte usa el lenguaje de las formas y colores, y las películas usan una combinación de música e imágenes visuales. La literatura, en cambio, usa el lenguaje mismo para expresarse, y los videojuegos usan todos los medios anteriores más un recurso en especial, el cual es la interacción. Es esta interacción la encargada de crear el vínculo entre el juego y el jugador para así desarrollar una experiencia agradable, la cual en algunos casos incluye la generación de diversos sentimientos en el jugador. Dichos sentimientos propician una mayor elaboración de las últimas tres capas de la pirámide, el que un juego sea conveniente, agradable y significante. Un juego que sea conveniente genera la necesidad de querer jugarlo. Es un juego que ofrece algo distinto que la competencia.
Es un juego que genera inmersión. El siguiente nivel lleva esto un poco más lejos. Es la inmersión la encargada de generar un deseo aún mayor de jugar. Ya no solamente es una preferencia o una simple elección, es algo que comienza a convertirse en especial. Esto último por diversos motivos, ya sea porque el jugador encontró algo con lo que se siente identificado, ya sea la historia del juego, el modo de juego, la posibilidad de jugar con amigos, la sensación de recompensa al jugar, etc. Y finalmente, la última categoría es cuando los jugadores aman el juego. Es aquí donde están probablemente los juegos mejores calificados, los que aparecen en la lista de mejores juegos cada año. Sin embargo, lo que hace que dichos juegos sean los mejores realmente no es porque a todo mundo les guste, sino porque son juegos que tienen un gran conocimiento de su principal sector de jugadores, y son los diseñadores los encargados de reducir al mínimo cualquier impedimento que tengan los jugadores para disfrutar al máximo del juego. Para poder desarrollar una UX placentera, se pueden utilizar diversos métodos o herramientas, entre las cuales incluyen el uso de señas y retroalimentaciones. Las señas pueden ser pequeñas y sutiles indicaciones de algo que está a punto de pasar, de tal forma que sirva como información de advertencia y aparezca durante el tiempo suficiente para que el jugador pueda tomar una decisión en corto. Por ejemplo, en la saga de juegos de Batman Arkham, también en pantalla, el combate puede llegar a ser en extremo fluido debido a que arriba de los enemigos aparece una seña específica para informar que el jugador está a punto de conectar un golpe. Y si el jugador reacciona a tiempo, se dispara la animación de bloqueo del golpe, encadenándose así una coreografía bastante interesante en la que es perfectamente posible no recibir ningún tipo de daño. Bien diseñadas estas señas pueden incluso existir diversos tipos, diversas señales al mismo tiempo. Como por ejemplo, en este mismo juego se utilizan señalizaciones en otro color, las cuales indican que el golpe en cuestión no puede ser bloqueado. Por lo tanto, el jugador necesita esquivarlo o realizar alguna acción adicional. Funciona de igual forma en varios juegos modernos, como probablemente muchos de ustedes sabrán. Otro ejemplo de esto también es en el juego Tsushima, que salió recientemente en este año, en donde un punto blanco significa que el ataque puede bloquearse, con la espada en este caso, y un punto rojo significa que el jugador tiene que esquivarlo y que no es posible bloquear. Como vemos en pantalla, si el jugador presiona el botón de bloqueo en el momento justo, se dispara la animación, haciendo también esta una animación bastante placentera y algo que gusta mucho jugarse. De hecho, incluso las animaciones mismas de los enemigos en este caso funcionan como señalizaciones. Probablemente incluso aunque se le quitara el punto blanco en este juego, también el jugador sabría que el enemigo está a punto de atacar. Funciona también que incluso regresando un poco al juego de Batman, existe un nivel de dificultad más alto en donde se quitan las señalizaciones que vimos previamente y se deja que el jugador confíe en sus habilidades de distinguir entre cada animación para poder tomar una decisión. Esto habla de mecánicas de juego que están perfectamente diseñadas y que están en coordinación, en sintonía perfecta con el jugador mismo. Por otro lado, una retroalimentación es una indicación de algo que acaba de pasar. Por lo regular, las retroalimentaciones no son críticas para comprender que algo pasó, pero ayudan muchísimo a crear una mejor experiencia. Es esto lo que se le conoce como game feel o game juice, que significa literalmente como sacarle jugo al juego. Por ejemplo, un caso interesante se da en el juego más reciente de God of War. Como podemos ver, nuestro personaje usa un hacha como arma principal. Un arma que, si bien aparenta a simple vista que es pesada y bastante fuerte, no lo podemos percibir de mejor manera hasta empezar a interactuar con ella. La saga de juegos de God of War se ha caracterizado por implementar un sistema a veces nombrado Hit Stop, en donde la animación de cada golpe se ralentiza por unos cuantos milisegundos para inyectar aún más el dinamismo y el poder del golpe. Y el nuevo God of War no es la excepción de este mecanismo. Como podemos ver, cuando el hacha conecta con un enemigo, la animación se detiene de la misma forma por unos cuantos frames, dando así la sensación de que estamos manejando un arma muy pesada. Sin embargo, hay una sutil diferencia en este caso. En comparación a los juegos anteriores, en donde todo, incluido el personaje mismo completo, se detenían para intensificar la sensación de impacto,
En este caso, solamente el hacha es la que se detiene, pero el cuerpo completo de Kratos, y más específicamente su brazo, mantiene la inercia del movimiento mismo. Esta sutil animación es una de las cosas principales por la que decide también usar esta arma. Es como en la saga de Gears of War o de Mario Kart, como vimos, de los derrapes. Son pequeñas y sutiles animaciones y retroalimentaciones que son bastante satisfactorias y que ayudan muchísimo más a generar este game feel. Es justamente por esto por lo que muchos jugadores aman estos juegos. Ahora, existen también otros casos en donde las señas son muy malas o incluso no tienen sentido. Como por ejemplo, en este juego que es Mega Man Marvel Super X, el cual fue lanzado en el 2006 para PS2. Este juego en realidad es fácil. Simplemente hicieron un uso excesivo de la coordinación. Y es que podemos escuchar que cada vez que nuestro personaje dispara cualquier arma, emite el nombre de dicha arma, indicando el nombre del arma que acaba de disparar. Por alguna razón, los diseñadores creyeron que no era suficiente la animación de disparo y el proyectil mismo siendo disparados, sino que el personaje tenía que reforzarlo anunciando, gritando en cada ocasión el arma que estaba usando. En este caso, más que informar al jugador de algo que está pasando, es algo que se vuelve en extremo molesto y fastidioso. No necesitas esa seña cuando ya se está mostrando que el proyectil está siendo disparado. Pueden existir también otro tipo de señas que pueden ser que estén ahí, desapercibidas a simple vista, pero para un experto curioso bastante llamativas. Un claro ejemplo de esto, e incluso un tanto cliché dentro de los videojuegos, es el uso de los famosos barriles rojos o los barriles explosivos. Probablemente se comenzaron a usar desde 1981 con el primer Donkey Kong o en 1993 con Doom. Pero lo cierto es que hoy en día hay muy pocos juegos que no incluyan a los siempre infalibles barriles rojos. Y todos sabemos qué pasa cuando se les dispara. Tan así que todos sabemos qué pasa, que es incluso bastante incómodo cuando tienes un juego que tiene un barril rojo al cual le disparas y no explota. Es algo de las señas que están implícitas dentro de los videojuegos. Existen muchas otras mecánicas o herramientas que los juegos pueden usar para comunicar información de forma sutil, sin usar tan siquiera textos ni diálogos. Un ejemplo de esto es el uso del color. No es nuevo que el uso del color se usa en diversos medios para enfatizar ciertas emociones, como se plasmó en la película de Pixar Intensamente. También es cierto que todos asociamos colores con dichas emociones, memorias, lugares, etc. Y claramente, en el mayor de los casos, dichas asociaciones son únicas para cada persona, basado en sus experiencias. Sin embargo, también es cierto que existen algunos casos en los que los colores funcionan de forma universal, evocando emociones. Y es el juego Gris, del estudio español Nómada Studios, quien lleva el uso de colores a un nivel espectacular. Sin hacer muchos spoilers del juego, este juego habla sobre el duelo y la pérdida, y usa un color distintivo para identificar cada una de las 5 etapas del duelo, según el modelo Kubler-Ross, que estamos viendo en pantalla. Primeramente, en los compases iniciales del juego, podemos ver un ambiente muy colorido, y nuestro personaje principal aparece cantando y viviendo en algo que podría ser una vida tranquila o una vida pacífica. En esta etapa, todos los colores conviven al unísono y la música es tranquila, hasta que de pronto su mundo comienza a resquebrajarse. Es aquí donde viene la primera etapa, la negación, la cual viene acompañada de un vacío muy notorio. No hay ningún color, no hay mucho en pantalla. El personaje camina lentamente. Hasta que poco a poco comienzan a entrar los primeros movimientos de partículas. Nuestro personaje comienza a correr. La negación implica dejar entrar poco a poco cualquier tipo de información, para que así no sintamos la carga de todas las emociones llegando a la vez. Un poco después, y acompañada de un color rojo muy intenso, llega la siguiente etapa, la ira. Así como los barriles rojos que explotan, en casi todos los videojuegos se usa el color rojo para denotar algo dañino, ya sea que la salud del personaje está en niveles bajos o incluso la presencia de un enemigo. Por lo regular, también se asocia con enojo o ira, como recordarán justamente de la película Intensamente.
Por otro lado, el color verde simboliza la siguiente etapa, la negociación. El verde también se está asociado con el crecimiento, la vida y la naturaleza. Dicha naturaleza la podemos ver también reflejada en este nivel, ya que el personaje viaja y se mueve a través de ramas y árboles. Sin embargo, algo interesante que podemos notar es que incluso en el fondo aún existe el color rojo. Y esto es algo muy parecido a cómo es en la vida real. Cuando avanzamos a una siguiente etapa, las emociones de la etapa anterior no se abandonan por completo ni desaparecen. Siguen ahí, a veces de forma sutil o a veces de forma muy notoria. Las últimas dos etapas, las cuales son la depresión y la aceptación, están simbolizadas por los colores azul y amarillo, respectivamente. De la misma forma que el color rojo, el azul está representado en muchos otros medios, como tristeza, calma o frialdad. Y el amarillo como su opuesto, la felicidad, la alegría y la calidez. No remarcaré mucho más en esas fases del juego para evitar spoilers, pero si les interesa juzgar por ustedes mismos el final, les recomiendo bastante que jueguen el juego gris. Ahora bien, existen también otros juegos en los que se puede entrenar a los jugadores para que reaccionen de diferentes formas a un color en específico. Por ejemplo, en el juego que van a ver en pantalla, el juego de Celeste, en unos segunditos más va a aparecer. Bien, en este juego Celeste, las luces amarillas señalan que estás a punto de entrar a un nivel peligroso, por lo que este color se asocia con ansiedad y precaución. En cambio, las luces azules significan puntos de control, asociando así a este color con paz y tranquilidad. De la misma forma, en Mirror's Edge, el color rojo denota las zonas por las que se pueden transitar, por lo que los jugadores constantemente buscan el rojo para sentirse seguros de que van por el camino adecuado. Otra mecánica que puede usarse para transmitir game feel es el uso de la UI, o interfaz de usuario. En juegos como Persona 5, tienen una UI tan característica que es difícil de imaginarse este juego sin ella. La sola UI transmite la sensación de agresividad y velocidad que son inherentes al juego mismo y a sus mecánicas principales. Vaya, te das cuenta que algo están haciendo bien estos juegos cuando incluso la gente hace cosplays de tu UI. En contraste, tenemos a juegos como Mortal Kombat X. Probablemente muchos sabrán que la saga de Mortal Kombat se ha caracterizado siempre por tener una violencia y una rudeza excesivas. Esto es algo muy típico de este juego. Sin embargo, jugando el juego más reciente de Mortal Kombat X, podemos notar que su UI no concuerda con el juego. Incluso parece bastante simple y animalista. Incluso la pantalla de selección de personaje los muestra a todos en una forma sumamente neutral y sin mucho chiste. Es una UI que puede incluso romper con la experiencia del juego, ya que parece sacada de un juego totalmente diferente. No parece que estemos jugando a Mortal Kombat. Algo que también usan muchos juegos recientemente es el tratar de que el jugador se siente identificado con el personaje principal de la historia y que sienta lo que éste está sintiendo. Por ejemplo, en el juego más reciente de The Last of Us Parte 2, no se preocupen, no hay spoilers, pero cuando manejas a un personaje en especial y avanzas en cierta parte de la historia, podemos notar que nuestro personaje le tiene mucho miedo a las alturas, lo cual es algo que se nos menciona desde antes, pero en este nivel es cuando es más notorio. Cuando llegas a un lugar muy muy alto, en donde claramente podemos observar cómo nuestro personaje sufre por estar en el nivel, podemos sentir incluso su miedo. Y es que el juego mismo nos gusta hacernos sentir esto, con bastantes trucos, como por ejemplo hacer que la perspectiva de la cámara se aleje más, hacer que la cámara misma se tambalee, o que el sonido del viento aumente. Son todos estos pequeños trucos los que se hacen para hacernos sentir lo que el personaje está sintiendo. Y por su vez, haciendo o hacer que el game feel se sienta bastante mayor. Bien, como bien sabrán algunos de ustedes, Dark Souls es uno de los juegos considerados como los más difíciles de la época moderna. Para remarcar un poco el contexto de este juego, hay que destacar que todo empezó en el año 2009, con la salida del juego Demon's Souls, el cual fue el primer juego en explorar la fórmula que hizo famosos a los demás juegos de la misma saga, como lo son Dark Souls 1, 2 y 3 y
Bloodborne, así como el juego más reciente, Sekiro. Ahora bien, repasemos un poco qué otros juegos se lanzaron el mismo año que Demon's Souls, para entender por qué fue tan significativo. Juegos como los que están viendo en pantalla, como Call of Duty, Uncharted 2, Minecraft, Borderlands, Super Mario Bros. Wii, o incluso juegos móviles como el mismísimo Plantas contra Zombies o el juego de Angry Birds. Como podemos ver, en ninguno de estos juegos se podrían catalogar como difíciles. Tal vez solamente en el nivel de dificultad mayor de algunos juegos, pero la gran mayoría son juegos bastante coloridos, son juegos simples, son juegos, por así decirlo, alegres a la vista y juegos que, dentro de lo que cabe, están catalogados como para un público en general. Por otro lado, tenemos a Demon's Souls, un juego con colores bastante deprimentes y una ambientación en una época medieval desolada y en el que realmente nada de eso te dice que va a ser un lugar agradable. Demon's Souls se caracterizó por ser un juego complicado, ya que a diferencia de otros juegos, no ofrece niveles de dificultad, no tiene un nivel de dificultad fácil, por así decirlo, como en muchos juegos, y no cuenta con un mapa integrado tampoco, no tiene un sistema de misiones ni nada que te diga hacia dónde ir exactamente. No ves nada en pantalla que te diga qué es lo que tienes que hacer. Al contrario de muchos juegos, su historia se encuentra escondida en los niveles, en las conversaciones extrañas y enigmáticas con los otros personajes, en las descripciones de objetos, por ejemplo, también, que poco a poco se encuentran en el juego. En fin, si quieres conocer la historia del juego, la tienes que buscar. No te la va a dar de forma fácil. A su vez, también tenemos el combate en Demon's Souls, que es una de las mecánicas fuertes de este juego. Es un sistema de combate bastante innovador y también bastante despiadado. Es un juego en el que cualquier ligero error te puede costar regresar al inicio y perder todo el progreso que has hecho. No tener cuidado en este juego, no tener cuidado por dónde caminas o por qué estás pasando, puede tener repercusiones graves en el avance. Como podrán ver, son todos estos detalles los que hacen que estos juegos sean difíciles. Sin embargo, también son juegos que tienen una comunicación casi perfecta con los jugadores, tanto en términos de juego como en la historia misma. La experiencia de juego dentro de los videojuegos en general busca, entre otras muchas cosas, habilitar un sistema de juego en donde los jugadores se sientan bien jugando y se les incite a jugar más. Uno de los puntos a evitar es que existen situaciones injustas dentro del mismo juego, situaciones fuera de control del jugador que repercutan de forma negativa, o situaciones en las que no se tiene la suficiente información crucial para poder comprender una mecánica del juego. Como por ejemplo, el juego que están viendo en pantalla, Fallout New Vegas. En este juego existen unos enemigos que se llaman cazadores, los cuales son una especie de insectos gigantes que vuelan muy rápido y que pueden atacar en grupo al jugador, dejándole prácticamente sin mucho con qué defenderse. Este es un ejemplo de algo que puede llegar a ser como injusto, o que se puede llegar a considerar como injusto dentro del juego, y es algo que afecta negativamente la experiencia de usuario, ya que esta situación no depende de qué tan bueno sea el jugador, ni de qué tanta información se le dé al principio, sino es una información difícil. Quien ha jugado este juego sabe lo complicado que son estos enemigos a comparación de otros dentro del mismo juego, y sabe que en un principio no existe la suficientemente información para saber cómo tratar con estos. Por otro lado, Dark Souls está prácticamente en la línea divisora de lo que podría considerarse como un juego injusto o un juego solamente difícil. Esto debido a que a pesar de su dificultad, tiene ciertas mecánicas que, una vez dominadas, pueden facilitar bastante el juego. Una de esas mecánicas es el llamado parry, el cual el jugador puede detener un ataque de un enemigo si bloquea en el momento preciso, antes de que el golpe esté por conectar. Es algo parecido a lo que veíamos en los juegos de Batman, pero aquí es un poquito más complicado porque depende de la animación misma para poder discernir si el enemigo está por atacar o no. Parece sencillo, pero se debe de tener una enorme precisión. De lo contrario, el enemigo recibirá el daño de igual forma. Otra mecánica es el llamado riposte, que consiste en atacar a un enemigo justo después de que se le haya hecho un parry. Esto hará que se realice un golpe crítico a nuestro favor, infligiendo así una mayor cantidad de daño
y pudiendo lidiar con enemigos que tal vez pudieran ser complicados de otra forma diferente. Finalmente también tenemos el backstab, el cual es básicamente atacar a un enemigo directamente en la espalda para poder infligirle también una gran cantidad de daño. Todas estas mecánicas están habilitadas desde el principio del juego, y por lo que se le otorga al jugador una oportunidad de practicar y tener así mejores habilidades, reduciendo así el sentimiento de haber perdido injustamente y reforzando más el sentir que perdiste porque no fuiste lo suficientemente bueno. El creador de Dark Souls, Hidetaka Miyazaki, del estudio japonés From Software, ha dejado en claro cuál es su visión con los juegos Soulsborne. En una entrevista con IGN en junio del año pasado, menciona lo siguiente: personalmente, un mundo que es feliz y brillante es algo que no me parece realista. Creo más bien que el mundo es un yermo que no es amable con nosotros. Son palabras del creador. Esto se puede ver mejor ejemplificado en Dark Souls, en el primer juego de Dark Souls, el cual toma todo lo que Demon Souls hizo bien y lo engrandece aún más. Esta visión del creador está perfectamente representada en este nivel que estamos viendo, Blighttown. Este nivel es prácticamente un laberinto vertical. Está construido a base de pedazos de madera inestables y difíciles de caminar. Sumado a esto, gran parte de los enemigos causan envenenamiento, lo cual provoca que la salud del jugador baje de forma progresiva y constante. En este nivel, cualquier descuido, cualquier paso en falso, cualquier ataque mal calculado puede ocasionar una caída al abismo. No ser lo suficientemente cuidadosos, no siendo suficientes estos primeros desafíos, una vez que el jugador llega a la parte más baja del nivel, es recibido por algo incluso peor, por un enorme pantano venenoso que no tiene un fin aparente. Es como si después de haber superado con enorme dificultad la primera etapa, el nivel te tirara intencionalmente a algo aún peor. Después de haber caído hacia tu muerte en tantas ocasiones, tu recompensa es este pantano venenoso que dificulta el movimiento y que inflige un envenenamiento incluso peor, y que está acompañado por enemigos que son difíciles de golpear y que ayudan a que dicho envenenamiento empeore aún más. Blighttown no solo hace que el jugador se sienta intimidado por los enemigos, sino por el nivel mismo. El ambiente en sí mismo se siente como un enemigo más. Se siente como un lugar que no te quiere allí y que quiere que sepas en todo momento que no eres bienvenido. Este nivel no tiene ningún tipo de texto, ni siquiera una sola línea de diálogo, y sin embargo comunica perfectamente el mensaje del autor Hidetaka Miyazaki al decir que el mundo no es un lugar feliz, que el mundo es un yermo que no es amable con nosotros. Y es que a diferencia de muchos otros juegos, en los que nuestro personaje principal es el héroe y todas sus acciones cambian el destino de muchos otros, en Dark Souls el mundo es totalmente indiferente ante el jugador. El mundo existe de una forma hostil y despiadada, sin importar lo que el jugador realice. De ahí que el decir que jugar Dark Souls no es un acto de grandeza, ni está motivado por la sensación de que tus acciones tendrán una enorme recompensa, sino que es una autodemostración de que podemos superar el juego. Es un constante proceso de enseñanza y mejora. Siguiendo palabras también del autor Hidetaka Miyazaki, las luces se ven más brillantes en tiempos de oscuridad. Cuando hay algo hermoso dentro de un lugar desolado, se alcanza a apreciar incluso aún más su belleza. Y todo esto se debe a que finalmente, después de muchas penurias y de muchos desafíos, cuando el jugador logra emerger de la oscuridad de Blighttown, cuando el jugador logra por fin terminar el nivel, no sales siendo la misma persona que cuando eras antes de entrar. No te sientes poderoso ni heroico de haber superado un gran enemigo. Te sientes pequeño, te sientes incluso insignificante, y sin embargo sientes que te has ganado cada rayo de sol en tu cara. Sientes que te has ganado cada nuevo amanecer. Y es que el objetivo de Blighttown no es enseñarte cómo superar un gran desafío, es enseñarte cómo apreciar las pequeñas victorias, y en general es enseñarte a apreciar un poco mejor la vida misma. Los sentimientos que genera Dark Souls son bastante fuertes. Tiene una experiencia de usuario bastante fuerte también, pero su dificultad y su historia probablemente cause que muchos jugadores no se sientan del todo identificados.
Por lo cual tomemos ahora otro ejemplo de un juego que trata de evocar un sentimiento más universal y más fácil de entender, como lo es la amistad. Este juego es The Last Guardian, salido en el año 2016 para el PlayStation 4. En este juego, nacido del creativo director japonés Fumito Ueda, tenemos a un niño como uno de los personajes principales. Sin embargo, va acompañado de un animal mitológico, llamado Trico. Este juego desde el principio trata de dejar en claro que uno de los objetivos es generar simpatía y conexión hacia esta criatura, como si de verdad tuviera vida propia. Se ha hablado mucho de la inteligencia artificial de este personaje, ya que está creado con el afán de que tenga un cierto punto de desobediencia, por así decirlo. Es como si fuera un animal real. No siempre te hará caso a tus indicaciones, a veces estará distraído viendo otras cosas o incluso tomará la decisión de ignorarte totalmente, como si se tratara de un animal, tal cual. Esta interacción también está coartada por el trato que el jugador tenga con Trico. Se ha demostrado que si el jugador lo cuida, le cura sus heridas, interactúa con él en muchas ocasiones, etc., el animal se volverá más obediente, teniendo un mayor entendimiento por el jugador e incluso un mayor cuidado por el niño. Las mecánicas del juego son sencillas. Resolver ciertos rompecabezas con ayuda de Trico, avanzar y esquivar a los enemigos. Además, contamos también con la enorme fuerza del gigantesco animal, para el cual lidiar con esos enemigos no supone mucho trabajo. Hasta este momento, tal vez se preguntarán, ¿con qué fin estamos manejando a un niño que a primera vista no puede hacer mucho en combate? Bien, pues avanzados un poco en el juego, nos topamos con un reto en especial. Trico siente mucho miedo ante unos cristales en forma de ojos, los cuales están viendo en pantalla, y es tanto el miedo de Trico, del animal, que este se paraliza completamente, por lo que nuestro personaje tiene que romper o mover de fuera de escena los cristales para que nuestro animal pueda avanzar. Hasta aquí está en claro una mecánica del juego. Cuando haya cristales, Trico no se moverá hasta que desaparezcan. Sencillo. Pero todas las mecánicas, como todas las mecánicas de todos los demás juegos, se supone o se presupone que estarán allí durante todo el juego. Se supone que nunca van a cambiar hasta que especifique lo contrario. Hasta aquí todo va bien, hasta que llegamos a este nivel en especial. Es un nivel donde vemos que claramente vamos a ver que hay dos enemigos que están sosteniendo unos escudos con los cristales en dichos escudos. Este nivel va a aparecer en pantalla dentro de unos pocos segundos, y es aquí donde las cosas se empiezan a complicar un poco. Justamente aquí lo estamos viendo en pantalla. Tenemos estos dos enemigos, los cuales tienen los escudos, y entonces en este nivel se entiende que el niño debe de tratar de escabullirse de alguna forma para hacer que los enemigos rompan los escudos o los tiren y hacer así que Trico pueda avanzar. Sin embargo, no tenemos que olvidar que nuestro personaje es un niño. Es un niño que no puede hacer mucho en combate, y si lo atrapan, como es el caso de lo que estamos viendo, pues no va a poder hacer muchísimo más. Hasta aquí todo estaba en claro. Te van a atrapar, tenemos un escudo que todavía está en la visión del animal, entonces perdimos. Es algo que fácilmente pudiera haber sido como una regla, y sin embargo vemos qué pasa esto. El Trico entra en acción a pesar de que hubiera un escudo, a pesar de que hubiera un escudo que no se hubiera roto. El juego quería intensificar el sentimiento de amistad entre Trico y el niño. El juego quería dejar claro que llegó un punto en el que a Trico le importa más el bienestar del niño que su miedo a los cristales. Trico superó su miedo solamente por salvar al niño. Se rompió una mecánica muy clara del juego para crear una experiencia de usuario bastante significativa. Como veíamos anteriormente, el lenguaje único de los videojuegos es la interacción. Y es a través de esta misma cuando se puede lograr experiencias de juego más significativas. Algo tal vez incluso más significativo que en Dark Souls, ya que generan aquí sentimientos bastante más fuertes como lo son la amistad. Bien, con todo esto, esperando haber logrado un interés por parte de ustedes en el mundo del diseño de los videojuegos, les recomiendo el sitio que están viendo en pantalla. Unity es uno de los principales motores de videojuegos, el cual es usado en la industria por muchos desarrolladores.
Es bastante amigable para los usuarios que empiezan a conocer el diseño de juegos y que comienzan a crear los primeros prototipos. De igual forma, tienen un sistema premium, el cual también pueden ver bastantes videos y tutoriales, así como notificaciones. Y pueden comenzar a hacer sus propios videojuegos. Dentro de Globant, como tal, tenemos un estudio dedicado al desarrollo de videojuegos también. Dicho estudio ha trabajado con clientes de la talla como Electronic Arts, Ubisoft, Sony, entre otros, y han trabajado en proyectos bastante populares, tales como FIFA, Madden, Anthem, Lutas contra Zombies y muchos más. Algunos de los cuales estoy muy seguro que una gran mayoría de ustedes conocen y han jugado. Si les interesa conocer más sobre el estudio, pueden visitar el portal y conocer más sobre los requisitos técnicos que se buscan hoy en día dentro de la industria de los videojuegos. Los que estén interesados en esta área también pueden conocer cuál es el camino que podrían tomar para convertirse en los próximos desarrolladores profesionales de videojuegos. Bien, les agradezco mucho su tiempo y atención y espero que haya sido de su agrado la charla. Pasamos ahora a la sección de preguntas y respuestas.